Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. En la semana más crítica en la provincia de Córdoba respecto del funcionamiento del sistema de salud pública, con protestas en la mayoría de los hospitales que han comenzado a sucederse como una especie de efecto contagio que ha venido ocurriendo de un hospital a otro con demandas hacia la salud pública provincial, pero con un denominador común que une los reclamos que ocurren en Córdoba con los reclamos que ocurren en Buenos Aires. Los médicos residentes también están en protestas en la capital federal, pero vimos también el domingo pasado una multitudinaria, más de 1 millón de personas protestando en Madrid contra la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, la dirigente Díaz Ayuso, también por lo mismo, ¿no? Da la sensación que hay en algunos lugares del mundo un deterioro de la calidad de la salud pública que nos unifica. Bueno, ¿qué va a pasar en las horas que vendrán en la provincia de Córdoba? ¿Por qué se llegó a este estado de cosas? La UTS, la Unión de Trabajadores de la Salud, lo ha venido advirtiendo antes que nadie, incluso antes de la pandemia. Después la pandemia implicó una especie de cambio de reglas de juego hasta que pudimos controlar la pandemia. Bueno, ahora ese problema volvió con gravedad y UTS fue la agrupación gremial que lo advirtió antes, diciendo, bueno, miren, está deteriorándose la calidad de la salud pública en la provincia de Córdoba. Vamos a dialogar con su secretario general, Gastón Bachiani. Gastón, un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, al contrario, gracias a usted. Bueno, antes que nada, ¿cómo caracterizaría el momento que vive en la provincia de Córdoba la salud pública? Ustedes que vienen advirtiendo de un deterioro de la calidad. Bueno, en realidad compartir el raconto que realizó recién es un problema evidentemente mundial. Seguimos las manifestaciones de Madrid, de Cava, de Buenos Aires, y hay otras provincias que están así, pero particularmente la provincia de Córdoba está atravesando una crisis sanitaria, yo les diría crónica, que nosotros venimos denunciando ya hace tiempo en varios aspectos, en aspectos más sanitarios como la accesibilidad, los mismos índices sanitarios, pero nosotros como gremio particularmente en lo que tiene que ver con las condiciones laborales y salariales, ¿no? Que nosotros hemos denunciado incontables veces y lamentablemente no hemos tenido ninguna respuesta. Y bueno, la pandemia vino a poner blanco sobre negro sobre la necesidad del sistema público y sobre la necesidad también de los profesionales de tener buenos salarios y buenas condiciones laborales para asistir a la población. Gastón, nos sorprendió primero la masividad del reclamo y segundo que en la mayoría de los discursos de los jefes de área, de los médicos renunciantes, estaba lo salarial, pero también estaba, pero también las condiciones de trabajo, el reconocimiento a la tarea, la falta de recursos humanos. Es decir, lo salarial no acota el problema. Tal cual, nosotros decimos, bueno, en medicina decimos es multifactorial. En este caso, igual, obviamente que lo emergente, lo que surge primero es el salario, pero surgen un montón de cosas que ya venimos hace años padeciendo. Esto fue como un reguero de pólvora a partir del Río Cuarto por el hartazgo ya de años. Porque lo salarial es algo muy importante, para mí lo central, pero tiene que ver con lo que decías recién. Tiene que ver con la falta de personal que implica una sobrecarga, un desgaste laboral enorme, que no te habiliten las licencias porque falta gente, que mucha gente está como monotributista, que los jubilados tienen su jubilación destrozada. Entonces, sin duda, este nivel de movilización, de participación, como no se ve hace años, evidentemente hay que buscarla en la multicausalidad, y las asambleas lo demuestran. Cada una, yo vengo ahora a la asamblea de Calera, por ejemplo, y siempre son los mismos reclamos: la cuestión salarial, el desgaste laboral, la falta de personal, la precariedad, y son años y años reclamando sin ser escuchados por el gobierno provincial. ¿Por qué ahora creen ustedes que el reclamo se hizo tan masivo?
Bueno, evidentemente hay un efecto por los colegas de Río Cuarto, que evidentemente tuvieron la valentía de plantarse un gobierno que no escucha, y la combinación después de la post-pandemia, la verdad que ver el esfuerzo que nosotros hicimos en esos momentos tan críticos, la pasamos mal, digamos, niveles de angustia, de mucho malestar en cada UTI, en cada guardia, con contagio de nuestros compañeros, de nuestra familia, o sea, más de 130 muertos, ¿no? Por todo el equipo de salud en esta pandemia, y entonces la falta de reconocimiento tanto laboral, salarial, y o sea, hay una cuestión de fondo que tiene que ver con eso y también de forma, ¿no? El maltrato constante. Yo escuchaba a la doctora que fue el doctor Negro a maltratarla directamente. Nosotros le pedimos la renuncia directamente al doctor Negro porque nos parece que fue a violentar y es una práctica sistemática. Entonces, bueno, es la gota que colmó el vaso. Eso generó un efecto dominó, diría, que hoy prácticamente todos los hospitales de la provincia, hospitales que hacía años que no hacían asamblea, están absolutamente movilizados. ¿Y qué viene para adelante? Porque da la impresión que el gobierno apostó a encapsular el problema de Río Cuarto, pero no lo logró a eso. Les dio algunas soluciones como esto de el bono que el adicional que primero era no remunerativo y que después hizo remunerativo, pero tampoco alcanzó. Y no solo los emergentólogos son en problemas, sino cada una de las áreas sienten que les pasa lo mismo. En este sentido, ¿cree que la doctora Barbás tiene margen de maniobra? Bueno, la verdad es que es lamentable. Nosotros, desde que asumió la doctora Barbás, el primer día que asumió, le presentamos una nota diciéndole: ministra, queremos dialogar con usted, tenemos muchos problemas, el equipo de salud no nos respondió, como 3 o 4 notas pidiendo audiencia y nunca nos recibió, lamentablemente. Ahora, bueno, la situación es muy crítica, con un paro ya lanzado que va a ser absolutamente masivo y una movilización muy importante, tanto en Córdoba como en Villa María, Río Cuarto. El gobierno provincial empieza unilateralmente, porque sin una mesa de diálogo, sin convocar a los actores, a tirar medidas, yo diría, a la manchancha, ¿no? Porque primero un adicional para los médicos de guardia, después para todo el grupo 1, primero no remunerativo, después remunerativo. Digamos, hay una desorientación en el gobierno que nosotros, digamos, que soluciona llamando a una mesa donde intervengan todos los representantes para solucionar esto, que evidentemente lo primero es el salario, pero hay otro montón de cosas, la inequidad entre profesiones, por ejemplo, y otro montón de cosas para charlar, pero no, la verdad que el gobierno prefiere mantener su posición de no dialogar. Convocó solamente a la Asamblea del Hospital Córdoba, pero mantiene esa posición, que es una posición histórica, viene incluso del anterior ministro, nosotros la calificamos como autoritaria, ¿no? Una administración, una cartera autoritaria que no escucha a los trabajadores. Esto se deterioró, usted mencionaba la pandemia, pero ¿la gestión Cardoso fue la que provocó este escenario? No, lo profundizó, pero ya son años de ajuste en el sistema público, de vaciamiento, de privatizaciones, de recortes, sobre todo en el nivel personal. Y eso es muy tangible, digamos, presupuesto, se pueden comparar cargo por cargo, digamos, eso no, y están ahí los números de que tenemos menos trabajadores que hace años, que hace algunos años. Entonces, hay un modelo de gestión ya de 20 años que nosotros le decimos el cordobesismo de salud, que implicaba recortes en áreas, subejecución de presupuesto, privatizaciones, por ejemplo, en la limpieza, en la cocina, ahora en un área muy sensible como la farmacia, digamos, achicar todo el gasto en salud pública y bueno, y estas son las consecuencias. Yendo por rubro, lo salarial, ¿cómo se compensa, por lo menos desde el punto de vista de UTS? ¿Cuál sería la respuesta esperable salarialmente que podría calmar las aguas? El pedido que sale de todas las asambleas es un pedido razonable, que es un básico que cubra la canasta básica. No parece un pedido. Lo que pasa es que nuestros salarios están tan atrasados
que para que eso pase tiene que ser un porcentaje importante. Y eso es para todos, digamos, porque se trata de hacer divisiones dentro del equipo de salud, dentro de las leyes que digamos, que lo contienen, en administrativo, maestranza o profesionales. Y la verdad que nosotros entendemos que ningún trabajador de la salud que esté trabajando en un hospital tiene que cobrar menos de la canasta básica. ¿Que eso sería cuánto? ¿120.000 pesos? Exactamente, 129.000 pesos para la categoría inicial de los trabajadores de la 7233, ¿no? Eso sería una escala más superior para los trabajadores, los profesionales, pero ningún trabajador de un hospital tendría que estar por debajo de esa cifra. Usted mencionó recién, Gastón, respecto de un debate que surgió, que por lo menos no conocíamos, que es la diferencia de grupos, el grupo 1, que recibe un reconocimiento. Está bien que se igualen, porque en las asambleas, en los hospitales, hay sectores que dicen, bueno, ¿por qué nos tratan de manera diferente si todos tenemos el mismo compromiso con el rol que ocupamos? ¿De qué se trata esa diferenciación, Gastón? Sí, la ley que nos regula, primero que hay dos leyes, una para administrativo, maestranza, digamos, y otra ley que es la de equipo de salud, que tiene grupos ocupacionales. Esos grupos ocupacionales, de una forma absolutamente discrecional, sin ningún criterio académico ni técnico, establece grupos. Los médicos, por ejemplo, estamos en el grupo 1 con los bioquímicos, los odontólogos, en el grupo 2 están las enfermeras, trabajadores sociales, en el grupo 3 están los radiólogos. Que esa división, digamos, los hospitales funcionan porque hay un equipo interdisciplinario, no funciona porque estamos solamente nosotros los médicos, eso es muy evidente. Y nosotros lo que decimos es que todas las licenciaturas tienen que estar en un mismo grupo ocupacional. Es incomprensible porque un psicólogo está en el grupo 1, un trabajador social en el grupo 2. La verdad que hemos presentado un proyecto de ley en ese sentido. Y esa diferenciación aún se pronuncia más con estas propuestas salariales del gobierno, que incluso el recurso humano crítico. Nosotros, en general, somos críticos justamente, perdonando la redundancia, pero porque establece diferencias entre mismos colegas. O sea, un médico cobra 70.000 y el que cobra recurso humano crítico puede cobrar 140.000 de básico. Entonces, esa diferencia nosotros creemos que se tiene que solventar con un aumento al básico. Sustancial para todos, sin distinciones, y también incorporar, como les decía, la licenciatura al grupo 1 ocupacional. El otro aspecto es el de los recursos humanos, área donde uno toque, faltan gente, recursos. Los emergentólogos dijeron, nosotros estamos desbordados de la cantidad de gente que atendemos y cada vez son menores los recursos que tenemos. Los responsables de diagnóstico por imágenes nos dijeron exactamente lo mismo. Necesitamos 10 profesionales más para cumplir todas las acciones que se nos asignan. Esto es difícil de resolver porque cuesta mucho formar recursos humanos. Sí, y en este marco, no solo la formación, sino que cuesta mucho que alguien acepte trabajar con guardia, con el desgaste, con la responsabilidad que esto genera por un básico de 75.000 pesos. Son ambas cosas. Pero lo que yo decía de la chique, del ajuste en salud, tiene que ver con eso, sobre todo con la reducción de personal, que ha sido muy drástico, de forma de goteo, porque al no cumplirse las leyes, digamos, que nos regulan, no se llaman a concurso para cubrir los cargos. O sea, se jubila a alguien, no se cubre, renuncia a alguien, no se cubre, fallece a alguien, como la pandemia, no se cubre. O sea, se va quedando, es un cargo vacante. Y bueno, llega un momento en que, por ejemplo, no se pueden cubrir las licencias. Llegamos a este momento del año y todos los hospitales tienen el mismo problema. No le pueden habilitar licencias, vacaciones, digamos, a los trabajadores porque no hay recursos para cubrir. O sea, o se habilitan parciales. En general, todos los trabajadores de la salud nos deben 30, 40 días de vacaciones porque no se pueden cubrir. Y eso genera un mayor desgaste y un mayor malestar, obviamente. Bueno, el gobierno frente a esta crisis de los recursos humanos da dos argumentos. Uno está ligado con
el aumento de la demanda que ha habido después de la pandemia, los hospitales públicos se han llenado de gente. Y el otro argumento, aseguran que esa falta de recursos humanos no es deficitaria porque hay convenios con las clínicas privadas y lo que no se atiende en lo público va a lo privado. ¿Está funcionando así realmente? Muchas veces sí, pero es lamentable, porque ahí la verdad que grandes negociados de la medicina privada justamente se achica a la salud pública y se generan contratos con la medicina privada que sabemos que lo que hace es un lucro, digamos. Y ahí también nosotros nos oponemos de plano. Nosotros entendemos que lo que hay que fortalecer es la salud pública, hay que invertir, porque es paradójico, o sea, no se pone en la salud pública, pero sí hay plata para cubrir en lo privado. Entonces, evidentemente hay una decisión política de achicar lo público. Y por otro lado, lo que vino a demostrar estos bonos es que plata hay, digamos, estamos ante recaudaciones récord en la provincia y vino a demostrar que plata hay. Y otra cosa que vino a demostrar que nuestro salario está absolutamente depreciado. Ahora, para que sea para un sector tan pequeño, digamos, son 1.600 trabajadores de un universo de casi 13.000 los que se beneficiarían por este adicional. Para nosotros eso es inaceptable, digamos, como gremio del equipo de salud, como gremio de los trabajadores de salud, exigimos un aumento para todos. La crisis entonces no sobrevino porque hay una mayor demanda de atención en los hospitales públicos, Gastón. En realidad eso es un componente, pero al revés, en vez de fortalecer, o sea, eso era previsible. Yo trabajo en el Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba, en todas partes del mundo hubo un aumento de los padecimientos mentales, de los trastornos de ansiedad, de depresión. Ahora, si vos sabes, si estás manejando una cartera sanitaria, tenés que reforzar. No al revés, como se hizo acá en Córdoba, por ejemplo, que se cerró el IPAD directamente, que era un instituto que asistía a los trastornos de alcoholismo y drogadicción. Por lo tanto, eso es un factor importante. Hay un aumento de demanda por la crisis social y económica, pero no ha tenido ningún correlato con aumento de personal, al revés. O sea, se combinan dos factores, aumento de demanda y reducción de personal. Bueno, es un combo explosivo, evidentemente. Gastón, ¿se puede descontextualizar de episodios como lo sucedido con el médico que ejerció funciones sin un título habilitante en Río Cuarto, integrante del COE, con lo sucedido con las muertes en el neonatal, con las denuncias de un trabajador respecto de lo que ocurría con medicamentos que se dejaban vencer o insumos que se pagaban de manera exorbitante en el ministerio? ¿Todos esos episodios forman parte de la propia crisis que se atraviesa? Totalmente, forman parte de un sistema de salud en crisis y de un ministerio que está en crisis ya hace tiempo sin poder. Nosotros le hicimos una denuncia penal, ¿no?, a Cardoso que terminó siendo imputado por la situación del neonatal, que entendemos que si bien se está estudiando judicialmente, se podría haber prevenido algunas situaciones. Y todo ese hilo de recorrido que realizaste tiene que ver con una falta de política sanitaria, básicamente, de establecer vínculos con los trabajadores de la salud, que somos los que estamos en la trinchera, en la guardia, en la UTI, y sabemos lo que está pasando en los hospitales. Tiene que ver también con el modo de contratación, lo del pseudo médico trucho que se contrató. Tiene que ver con que se contrata de esa forma, sin cumplir con las leyes provinciales, a dedo, discrecionalmente, y entendemos que hay una responsabilidad política muy grande, ya a nivel del Ejecutivo, no solo del Ministerio de Salud, porque son hechos muy importantes, muy significativos, y que no se pueden dejar pasar, digamos. Respecto de la protesta de mañana, esperan el acompañamiento de la sociedad, porque algo que sorprendió también en las asambleas es médicos, enfermeros, diciendo, bueno, queremos que la sociedad nos acompañe, que no nos dejen solos, que no sea una protesta solamente de los efectores de salud.
En ese sentido, ¿se sienten poco acompañados, Gastón? No, por la población nos sentimos muy acompañados, como nunca, le diría, porque estuvimos haciendo ahora una manifestación el día viernes, que fue asueto provincial, y la gente pasaba, tocaba bocina, aplaudía. La verdad que hay un acompañamiento enorme de la población, en las mismas redes sociales. Nos sentimos muy acompañados por la población, no nos sentimos acompañados por el gobierno, pero entiendo que la comunidad nos reconoce nuestra tarea y reconoce también nuestro reclamo. Por ahí se generan también, obviamente, en momentos de protesta, evidentemente, cuando hay turnos a 2, 3, 4 meses, te toca justo un día de un paro, evidentemente eso genera malestar. Pero la gran mayoría de la población nos acompaña en este reclamo. Y el otro aspecto al que me gustaría dedicarle un par de respuestas está ligado con la representación gremial. Ustedes lo vienen advirtiendo desde hace tiempo. UTS incluso pide sentarse a negociar con el gobierno nunca lo ha reconocido. Reconocen al CEP seguramente, y a ATE a veces y otras veces no. Pero a UTS se sienten no escuchados. Esto se está reprochando también en las asambleas. Sí, nosotros hemos sido un gremio muy crítico. Evidentemente, el gobierno sienta a la mesa gremios, sobre todo el CEP, digamos que nosotros, ojo, decimos que son corresponsables de esta situación, porque vienen año a año firmando paritarias a la baja. Por eso tiene que ver no solo con el fondo, que tiene que ver con los salarios, sino la forma. Nosotros nos enteramos de nuestras paritarias por el diario, o sea, nunca se consulta en una asamblea, se hace público a ver qué opinan los trabajadores de la salud de la paritaria. Por eso nosotros desde que se fundó UTS, nuestro objetivo es una paritaria para salud, porque para romper este mecanismo, digamos, de connivencia como de gremios amigos, pero también porque entendemos que tenemos una especificidad en nuestra tarea. Qué sé yo, en la pandemia, mientras había la gran parte de la administración pública estaba de asueto, nosotros estábamos trabajando, éramos esenciales y no teníamos vacaciones. O sea, no somos ni mejores ni peores, pero tenemos especificidades, enfermedades laborales propias, reclamos de higiene laboral también propios, como en el resto del país, digamos. Hay mesas técnicas y salariales y paritarias que implican un gremio específico de salud, como en este caso de UTS. En algún momento nos ha convocado ya con paros o movilizaciones muy grandes, por ejemplo, cuando nos convocaron para ofrecernos los bonos COVID, que nosotros rechazamos, evidentemente, porque eran absolutamente insuficientes. Pero esa es la pelea de fondo, digamos, a una paritaria de salud. Bueno, ¿cómo sigue después del paro del miércoles? ¿Qué creen ustedes que va a pasar, Gastón? Bueno, no, mañana va a ser enorme la movilización, y si no hay ninguna respuesta, bueno, seguramente en las asambleas, nosotros tenemos jornada 16 y 17, porque el 17 también es un paro nacional decretado por la federación, nuestra federación, que es la FECINTRAS, porque esto también, como te decía antes, se replica en muchas provincias. Y seguramente va a continuar con más paros, más asambleas, hasta que se convoque a los sectores representativos de salud y haya una propuesta para bajar a la asamblea y que se discuta si lo aceptamos o no. Pero yo, que ya hace tiempo que estamos en UTS, la verdad que este nivel de movilización, de participación en la asamblea, hace mucho tiempo que no lo veo. Gastón, muchísimas gracias. Bueno, hay mucha gente que tiene como única salida alternativa a la salud pública. Sin salud pública no tienen forma de curar sus males, ¿no? Y aquí hay una cuestión clave, lo decíamos en el comienzo, hay gobiernos en el mundo y en la Argentina que eligen achicar los recursos para lo público y se pagan las consecuencias. ¿Ustedes creen que esto está sucediendo, Gastón? Absolutamente. La falta de accesibilidad en nuestros sistemas sanitarios es uno de los principales problemas, porque lo que decía, dan turnos de acá 3, 4 meses, 5 meses por la falta de profesionales, en las guardias, las demoras de los guardias, también por falta de profesionales, y
es el sector más vulnerable de la sociedad, la que se asiste en la salud pública. Ojo, hay otro sector de obras sociales que también elige a la salud pública por el prestigio de sus profesionales y porque entiende que incluso es más humana muchas veces que la salud privada. Pero en estas condiciones como trabajadores no podemos seguir, y nosotros somos grandes defensores de la salud pública, digamos, peleamos por nuestras reivindicaciones, nuestros derechos, pero una de nuestras banderas es la salud pública y la vamos a seguir defendiendo. Gastón, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. A ustedes, muchas gracias. El responsable secretario general de la Unión de Trabajadores de la Salud de la provincia de Córdoba, el gremio que advirtió hace tiempo que esta situación tarde o temprano iba a terminar colapsando. Bueno, con la protesta de mañana se toma referencia de la gravedad del problema. Ojalá que los gobernantes estén a la altura de las circunstancias. Hay una cosa a favor de quienes reclaman. Entramos en zona de tiempos electorales y ahí los márgenes para el rechazo de soluciones a los problemas se reducen drásticamente porque se pagan con votos. Los gobernantes lo saben. Pero el problema de fondo es darle valor a la salud pública definitivamente, no circunstancialmente. Los esperamos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar allí. Así son las cosas.